Muy buen día a todos los estudiantes del curso de tomografía coronaria. Un placer nuevamente estar acá con ustedes en una nueva clase. Esta vamos a salirnos un poquito de ese tag de corazón dirigido o especializado en las coronarias y vamos a ver un poco más de tags de corazón, pero con otro protocolo diferente. Imagen les da la bienvenida, es su centro de educación continua. Esperamos este curso haya sido del agrado de ustedes y siga siendo lo más fructífero. Recuerden, guarden sus preguntas, guarden sus inquietudes y nos veremos en nuestra próxima clase. Entonces, para empezar y para dar inicio a este nuevo tema, a estas nuevas explicaciones, a estos nuevos tips que deben tener ustedes en cuenta a la hora de realizar un examen, tomográfico, vamos a ver algunos ejemplos o vamos a ver la diferencia que hay entre tomar un TAC de corazón, unas arterias coronarias, a tomar otros estudios que están enfocados en el corazón, pero que tienen un protocolo diferente o que buscan un diagnóstico diferente. Hemos llamado otros estudios tomográficos en el corazón y queremos hacer énfasis básicamente en que los protocolos, aunque se parezcan en algunos de los casos, buscan resolver, diagnosticar o definir un diagnóstico diferente al que vimos en arterias coronarias. Es por esto que lo dividimos en tres segmentos básicamente, que son protocolo TEP, protocolo TAVI y protocolo venas pulmonares. Podríamos incluir muchos más, como disección aórtica, síndrome aórtico agudo, pero los que están enfocados en corazón, que se toman realmente dentro de un field of view del corazón, pero que tienen una variabilidad, son estos tres. Protocolo TEP, protocolo TAVI y protocolo venas pulmonares. Algunos de ellos tenemos que engatillarlos, otros no tenemos que engatillarles. Eso vamos a ver qué significa cada uno de sus protocolos, cuáles son el paso a paso muy sumiso, ya no tan definido como la vez pasada, y cuáles son sus diagnósticos. ¿Qué busca el médico radiólogo? ¿Qué busca el médico cardiólogo? ¿Qué busca el médico internista cuando nos solicitan un examen con este tipo de protocolos? Empecemos con el protocolo T. Bueno, hoy por hoy yo creo que el tromboembolismo pulmonar o el protocolo por TEP dejó de ser como tan raro o tan de vez en cuando que lo encontramos en nuestros estudios, ¿no? El COVID y la pandemia, una de las cosas que nos trajo fue exactamente eso, que aumentó el número de nuestros pacientes y eso nos pudo llevar a una práctica. Obviamente, una práctica de pronto un poco marcada por la dificultad, porque nuestros pacientes que llegaban con un TEP masivo o que llegaban muy mal por COVID, pues venían de la unidad y entonces hacerles TEP era confuso, era difícil porque ellos no colaboraban, la dificultad para tomar aire, uno les decía tome aire, sosténgalo y la tos los atacaba de una. Entonces empezamos a ver un poco de dificultad, pero aumentamos el número. Entonces pudimos entender y buscar ese TEP limpio, ese TEP que no contamine las otras arterias. En este modelo que tengo acá, estas fotos sí contamina, pero nos permite ver, porque vemos la aorta, lo ideal es que no se pintara la aorta descendente, pero podemos ver claramente dos modelos de, de TEP. Entonces, ¿qué nos difiere o qué nos cambia este TEP con respecto al corazón? Bueno, en la preparación del paciente, pues seguimos conservando las 6 horas de ayuno, como lo habíamos dicho en el TAC de corazón. Seguimos registrando el valor de la creatinina, que tenga una función renal estable para que el contraste no vaya a aumentar ese daño renal y que pueda ser eliminado este contraste. Que siga teniendo que siga estando canalizado porque vamos a seguir inyectando no tan alto, 6 7 como hacíamos en el corazón, pero sí mínimo a 5 4 5 5 menos contraste pero con una rata de inyección alta, entonces seguimos necesitando una muy buena canalizada. Lo otro es, el paciente ya no tenemos que tener tanta charla, bueno, sí debemos charlar todos los pacientes, independiente del estudio que vayamos a hacer, tenemos que hacer una conversación tranquilizadora con ellos, ¿no?
Pero en este caso específicamente, en este caso del TEP, y si nuestro paciente es COVID, pues lo que menos queremos es estar tanto tiempo frente a él conversando, ¿no? Entonces, más bien lo que buscamos es poder lograr que él esté relajado, que esté tranquilo, que pueda hacer la respiración y que nosotros lancemos ese estudio o lancemos ese disparo a tiempo. Se recomienda bolus tracking, pero a menor unidades, porque cuando hacemos el corazón queríamos llenar muy rápido esa parte izquierda del corazón. En este caso lo que queremos llenar son las venas pulmonares, ¿cierto? Ya más adelante voy a mostrar una imagen de las venas pulmonares llenitas. Y podríamos decir que este es el estudio más rápido de hacer. ¿Por qué más rápido? Porque es en el primer lugar donde llega el contraste y en el que menos dura. Entonces, las probabilidades de fallar o que se nos contamine el estudio son muy altas. En las dos imágenes que tenemos en esta diapositiva podemos observar que es TEP. Y TEP, básicamente el tromboembolismo pulmonar, es el taponamiento de alguna de las arterias del pulmón por un trombo, ya sea parcial o ya sea total. En la imagen más superior podemos ver esta arteria que vemos las otras arterias alrededor totalmente opacificadas por el contraste, pero esta no. Y además vemos una característica propia y es que está de mayor tamaño, ¿cierto? Eso significa que el trombo está dilatando esa arteria. Entonces, este trombo no permite, lo que estamos viendo ahí es el trombo, no permite el paso de contraste y está taponando totalmente la arteria y ha hecho que ella se dilate. Eso en el paciente, en la sintomatología del paciente lo pueden ver en la clínica por el dolor en el pecho, ahogo, debilidad, dificultad para respirar, entre otras cosas. Bueno, y en la parte de abajo vemos el síndrome, lo llaman los médicos radiólogos el síndrome de la menta porque ya queda como flotando, ¿no? Es un trombo parcial, no cubre la totalidad de la luz de la arteria, pero sí está flotando. En este caso está flotando y se recostó hacia la parte más anterior de la arteria, y como lo señalan las flechitas blancas ahí, entonces este es otro tipo de trombo que aunque no es total, sí causa mucho daño en el paciente y eso puede generar, desencadenar más bien una cantidad de patologías más grandes en este tipo de pacientes. Entonces recordemos, muchas de las cosas parecidas al TAC de corazón, ayuno de 6 horas, valor de creatinina dentro del estándar o dentro de los valores de no riesgo, canalizado en Yelco 18, si se puede en el lado derecho, fabuloso, y en el pliegue, fabuloso. Y no necesitamos engatillar al paciente, en este caso no necesitamos que haya una sincronía entre el TAC y el corazón, sencillamente necesitamos las características para poder hacer bien la adquisición. Ya vamos a ver otras imágenes para poder definir cuándo hay trombo, cómo se ve el tipo de trombo. El tromboembolismo pulmonar, o más conocido como TEP, es la tercera causa más común de enfermedad cardiovascular después del infarto agudo del miocardio y de eventos cerebrovasculares. Hoy por hoy, a pesar de haberlo hecho tantas veces en pandemia, a pesar de llevar tanto tiempo haciendo ese protocolo, sigue siendo un reto diagnóstico por la dificultad para pintar solamente las arterias y dejar libre de contraste otras estructuras del corazón. El protocolo TEP utilizado es el escaneo normalito, después de administrar el medio de contraste, en este caso un contraste iónico o no iónico basado en yodo. Se coloca el ROI en la región de interés, en este caso el tronco de la arteria pulmonar, con un predelay o con un sensor de más o menos 35 unidades Constil, como ya lo expliqué anteriormente, para para lograr un efecto de llenado contrastado de la arteria pulmonar y sus ramas. Acá tenemos varias imágenes que nos pueden ayudar a diferenciar, a reconocer, y voy a empezar por esta que tiene ese marquito rojo, porque la encontré y me pareció muy, muy interesante, porque muchos dirían que sí es un PET positivo, ¿sí? Un tromboembolismo pulmonar positivo,
pero cuando yo la analizo con detenimiento, veo que después de que inyectaron el medio de contraste, se visualizan unas formaciones ganglionarias mediastínicas, aumentadas de tamaño, obviamente, las que rodean la arteria pulmonar derecha con su tercio distal y sus ramas lobulares. Eso significa que no es un PET positivo, que no es un TEP positivo, sino que es eh, son ganglios aumentados de tamaño que están haciendo compresión contra esta arteria pulmonar. Entonces, eso nos puede confundir, obviamente, a nosotros como tecnólogos que no somos tan expertos en el diagnóstico y podemos dar un falso positivo. Pero en la imagen de abajo sí vemos un, un TEP positivo, en la imagen que está tanto de pulmón como la que tiene el marquito azul, tanto de pulmón como en ventana de mediastino, y vemos lo que les explicaba ahorita el efecto de venta. ¿Sí? Se ve ese trombito flotando ahí que se recarga hacia alguna de las paredes, en este caso se fue hacia la pared posterior de la arteria, pero tenemos el trombo ahí como lo señala la flechita. En una ventana de pulmón no es tan evidente esto, mira, ahí está el mismo corte, pero en ventana de pulmón, y sí se ve una zona ahí afectada, pero realmente no vemos si hay un trombo o no hay un trombo. Bueno, en las imágenes adicionales está la imagen A y la imagen B, que son pareja, una en simple, siempre lo ideal es en un tener una imagen simple de referencia, ¿cierto? Y no vemos el trombo, no es claro, sí vemos una pequeña imagen ahí difusa, pero no vemos el trombo. Al inyectar el medio de contraste y poder hacer la adquisición, una muy buena adquisición, mire que ahí sí vemos solo la vena pulmonar pintada, rellanita y blanquita, y tanto la aorta ascendente como la descendente están totalmente limpias de contraste, eso significa que se adquirió en el momento preciso. Ahí sí podemos ver esa deformidad o esa imagen que nos muestra el trombo, donde no se resalta el blanco, sino que queda como cortado. Y es el trombo que no permite el paso de contraste en ese punto. En la imagen C, en la parte simple, donde no vemos nada, y en la parte D, la parte contrastada, donde vemos en la A y la B veíamos el trombo en la arteria pulmonar derecha, y esta es en la arteria pulmonar izquierda, y vemos esa parte inferior como se ve esa imagen difusa ahí donde se pierde, como la continuidad de ese blanco intenso del contraste, y eso nos define que tenemos un tromboembolismo pulmonar en ese punto. Bueno, espero haya sido claro un poquito este examen del TEP, que hayan entendido un poco este protocolo. Me imagino que ustedes, algunos de ustedes, de los que están ahí sentados escuchándome, dirán, pero si me explica todo esto, yo soy más experto que él en esto. Probablemente, les reconozco esa parte, por la cantidad de estudios que hayan realizado sobre esto. Esto es como el vuelo, la cantidad de horas volando en lo que hace un piloto, acá la cantidad de estudios que hagamos es la que nos hace cada día mejores como tecnólogos. Entonces, cada uno tendrá su técnica respetable. Espero que en la clase que tengamos las compartamos, me digan yo utilizo esta técnica, yo trato, en mi institución les gusta que quede contaminado, que no quede contaminado. Bueno, cada cosa porque esto nos enseña y nos ayuda a valorar mejor este imagen. Vamos con el siguiente estudio. Bueno, pasando al protocolo TAVI, uno que nos enreda a veces a muchos porque no lo hacemos comúnmente y no entendemos muy bien qué es el TAVI o por qué lo llaman TAVI, cómo debemos hacer un TAVI. Vamos a hablar un poquito de esto, pero para que lo entendamos y podamos llegar allá, yo quiero explicar que el TAVI está enfocado en la válvula aórtica. ¿Dónde está la válvula aórtica? La válvula aórtica se encuentra a la salida del ventrículo izquierdo. Ella está entre la salida del ventrículo izquierdo y la aorta ascendente. Ahí es como el punto de unión, llamémoslo de alguna manera. Y su función es ayudar a que toda la sangre que expulsa el corazón, sangre oxigenada, hacia los órganos y tejidos del cuerpo pueda salir sin problemas del corazón y no retorne por ahí, sino que ya haga todo su recorrido, descargue su oxígeno, sus nutrientes, sus alimentos y regrese al corazón a través de las venas. Que no haya una
eh, se regrese al corazón de una manera retrógrada a través de esta válvula. Entonces ella permite la salida de la sangre del corazón oxigenada, pero no permite que se devuelva retrógradamente, sino que haga todo su circuito y regrese a través de la venas. La estenosis o cierre de la válvula aórtica es un problema que consiste en el estrechamiento, en el cerramiento del orificio de esta válvula, la cual genera una serie de sintomatologías en nuestro paciente como disnea, falta de aire al respirar, dolor en el pecho y puede ocasionar problemas irreversibles en el corazón. Inclusive, en un pronóstico mal tratado, puede llegar a ocasionar hasta la muerte. Hace unos años, la manera como corregían este problema, la manera era hacer como quitar la válvula, hacer, ¿cómo llamaría yo esto? Una extirpación de la válvula. Pero poco a poco, obviamente, esta válvula se necesita, extirpar la válvula ocasionaba una cantidad de problemas que a futuro, entonces se crearon el famoso TAVI. Todos creíamos que la sigla TAVI hacía relación al TAC. No, señores. Les cuento que TAVI no hace relación al TAC, sino a la enfermedad, o mejor, al nombre del diagnóstico o del tratamiento de ese diagnóstico. Realmente TAVI viene por unas siglas, me perdonan, mi inglés es un poco malo, por sus siglas en inglés que significan Transcatheter Aortic Valve Implantation. Se decidió llamar TAVI a la implementación de la válvula aórtica transcatéter. Y es que ya cuando tenemos este estrechez, tenemos esta estenosis, tenemos este cierre de la válvula aórtica, necesitamos, ya se repara, ya no quitan esa válvula, sino que ahora la reparan a través de un catéter que se pone a través de valga la redundancia, a través de un catéter. Esta técnica, donde se implanta una válvula aórtica artificial guiada a través de un catéter introducido por punción de una arteria, generalmente esa arteria la femoral, o por la punta del corazón, es otra manera que lo hace. Pero, ¿qué necesitan los médicos o para qué les sirve a los médicos este TAC protocolo TAVI? ¿En qué ayudamos nosotros a la resolución de este problema o de este diagnóstico? Nuestro aporte como tecnólogos o como en la realización de este examen le ayuda tanto al médico hemodinamista o al médico cardiólogo intervencionista a montar estas imágenes que adquirimos nosotros en un planeador, en un planificador, para ellos saber qué tipo de catéter van a utilizar, cómo lo van a pasar, cuál es el tamaño idóneo de este catéter. Pero ¿qué necesitan ver ellos básicamente? Y son varias cosas. Entre esas están las medidas de la raíz aórtica y del anillo. ¿Cuánto mide el anillo y cuánto mide esa raíz aórtica? Entonces necesitan imágenes muy certeras. La anchura y la altura de los senos de Valsalva. Algunos que son mm, de Valsalva de 2 o de 3, pero necesitan saber básicamente es cuánto es su anchura y su altura. La altura del ostium coronario. ¿Cuánto es la altura? ¿A cuánto llega este ostium coronario para saber así cómo se planifica? Algo muy importante y es lo que nos perjudica por el movimiento de esta válvula, porque ya está en constante movimiento, es la cantidad de calcio y la distribución de este calcio en la válvula aórtica. Como vemos ahí en la imagen que está solita grande, tiene una cantidad de calcio. Entonces ellos necesitan saber cuánto es esta cantidad para saber si es viable o no poner un catéter. El calcio en la unión sinotubular, importantísimo saberlo. Y además, en algunos casos también requerimos saber el diámetro, o requieren saber los médicos, el diámetro de la aorta ascendente del tracto de salida del ventrículo izquierdo, del ósteo, de ese tamaño del ventrículo izquierdo. Bueno, pero lo que nos interesa a nosotros como tecnólogos, ¿en qué cambia nuestro protocolo? Me preguntarán muchos de ustedes, ¿en qué cambia ese protocolo de corazón o ese protocolo que ya vimos de TEP con este protocolo
de tal. Bueno, hay dos formas. Yo hice una primera imagen ahí, el topograma, como lo pueden ver. Este topograma le hice tres cajoncitos. Uno es el rojo, algunas personas lo adquieren en ese cajón rojo, pero tengamos presente que es un cajón muy grande, mire, va desde el cuello del paciente casi hasta la sínfisis pública. Si esto lo hacemos engatillado, requerimos ver la válvula aórtica en engatillado para quitar ese movimiento y solo adquirirla en diástole como el corazón, pues va a ser muy extenso, va a ser muy grande ese cajón y se va a devorar mucho, la apnea no la va a soportar y probablemente eso vaya a ocasionar que se nos mueva nuestro paciente. Entonces lo dividí más bien, en muchos casos hacemos, o en los equipos de ahora podemos eh, hacer dos cajones, y es que el cajoncito que está en azul, que es la parte que nos interesa, es el corazoncito, es la válvula exactamente que queremos medir y las imágenes que queremos tomar, lo hacemos engatillado en una primera fase. Entonces hacemos igualito que el corazón, censamos, calculamos la cantidad de contraste que necesitamos, la ponemos en la aorta ascendente, el ROI, cuando esté a las máximas unidades lo tomamos y ese pedazo lo tomamos, o ese segmento mejor, lo tomamos engatillado. Luego viene el cajoncito amarillo, que es la continuación de nuestra aorta. Ya tomamos la aorta ascendente y la primera porción de la aorta descendente con su callado de la aorta. En esa segunda parte anexamos otro poquito de contraste continuado y ahí lo tomamos como una aorta normal. Ya no necesitamos engatillarlo y esto nos va a ayudar, nos va a favorecer a lograr un buen examen, una buena adquisición. ¿Por qué necesitamos? Necesitamos ver toda la aorta para ver si no hay otro tipo de lesiones, si no hay otro tipo de estenosis, si no hay otro tipo de disecciones aórticas que podamos acelerar o afectar en el momento del procedimiento, o que pueda afectar el médico de hemodinamista en el momento del procedimiento. Entonces, la primera parte, el cajón azulito engatillado, nuestra frecuencia cardíaca no es tan primordial ahí, pero ideal que esté baja. Y segundo, el cajoncito amarillo para complementar. Después reconstruiremos todo eso. Hasta ahí nuestra adquisición, igual que en los estudios anteriores, tener un ayuno previo, la limpieza para colocar los electrodos, el valor de la creatinina del rango y bueno, toda la parte protocolaria que hacemos en este tipo de TAC, de firmar los consentimientos informados, de haber revisado la historia clínica y todo eso para poder hacer un excelente examen de TAC. Esto se reconstruye en sagital y coronal y el pedacito en sus porcentajes, acuérdense que lo vimos en corazón del 10, del 20, del 30 para ver en cuál se ve mejor la válvula coronal. En esta diapositiva podemos ver algunas imágenes de la adquisición y de las reconstrucciones que sirven para el planeamiento de la cirugía y gracias al TAC que tomamos nosotros. Entonces, en la figura A vemos una imagen en coronal. Muchos de ustedes me dirán, pero ¿qué pasó con el contraste? ¿Por qué no se ven estas imágenes tan blancas? ¿Cierto? Ese contraste blanco resplandeciente, ¿no? Como a veces es tan difícil ver ese blanco resplandeciente en lugar de mejorar la imagen, sino nos, nos, nos minimiza, mucha luz también enceguece, entonces lo que hacemos es que, para que ustedes lo tengan como referente, la técnica a la hora de reconstruir o a la hora de visualizar, la pasamos y le ponemos un filtro de hueso. Eso permite que veamos mejor las imágenes, las diferenciamos porque el contraste nos va a dar una nitidez de la imagen, pero podemos verla dentro del rango ideal para poder valorar estas imágenes. Entonces en la imagen A vemos un plano coronal donde vemos la parte del inicio, vemos el ventrículo, vemos el nacimiento de la aorta ascendente y vemos que esta primera parte del inicio está como embombada, que es como gordito, ¿cierto? Eso es, ahí es donde está la válvula eh, que queremos evaluar, la que queremos evaluar a través del protocolo TAB. Y luego viene la aorta ascendente, ya lateral.
La imagen B ya no lo vemos en un plano coronal, sino lo vemos en un plano sagital. Y como curiosidad, si ustedes lo observan, está el nacimiento, se ve la parte embombada y sale una arteria. Esa es la arteria coronaria derecha, es la primera ramificación que se obtiene en la aorta ascendente. Luego en la imagen C vemos esa parte que era importante, que es ver los senos de Valsalva. Estos senos, entonces, como sin movimiento podemos ver esos senos de una manera para saber el tamaño de ellos, para saber cuánto tienen de diámetro, cuánto tienen de circunferencia y poderlos evaluar. La imagen D es la medición en un plano oblicuo y una reconstrucción, un BTR, una reconstrucción multiplanar no, sino en BTL de volumen de esa aorta ascendente y esa válvula, de ese TAVI, de esa válvula, donde podemos ver hasta las calcificaciones. Bueno, este es el protocolo TAVI, espero les haya parecido interesante. Recuerden que esperamos las preguntas que tengan con referencia a esto y les voy a dejar un par de artículos para que puedan leer algo interesante sobre el tema. Sigamos con nuestro último protocolo, que es venas pulmonares. Bueno, ahora vamos a ver un protocolo de venas pulmonares, que es como otro de los protocolos grandes, y es cuando hay estas arritmias o quieren hacer algún tipo de tratamientos eh, para corregir estas arritmias. Entonces, más que explicarles, acá quiero dejarles un video que yo había hecho previamente, anteriormente a este curso hice ese video y me parece que es muy explicativo. Entonces quisiera dejárselo para que lo vean y obviamente bajo las condiciones bajo la explicación de ese video, poderles solucionarles unas futuras dudas que ustedes tengan. Entonces los dejo con el video, espero que sea de su agrado, puedan ver lo que son las venas pulmonares y puedan llegar a entender un poquito más sobre esta temática. De adquisición y reconstrucción de venas pulmonares para el tratamiento de fibrilación auricular por tomografía. Espero sea un tema agradable y de enseñanza para ustedes. Bienvenidos. El aislamiento de venas pulmonares es un procedimiento que se usa para suspender las señales eléctricas anormales en el corazón que producen problemas de ritmo cardíaco. El aislamiento de las venas pulmonares es un tipo de ablación cardíaca. La ablación cardíaca cicatriza o destruye el tejido del corazón que provoca el ritmo cardíaco anormal. En algunos casos, la ablación cardíaca evita que las señales eléctricas anormales lleguen al corazón y de este modo detiene el problema de ritmo cardíaco. El procedimiento de aislamiento de venas pulmonares crea tejido cicatrizal en la parte de la cavidad superior izquierda del corazón, en la que se conectan cada una de las 4 venas pulmonares. Las venas pulmonares llevan sangre rica en oxígeno de los pulmones al corazón. El aislamiento de las venas pulmonares puede reducir los signos y síntomas de la fibrilación auricular que afectan las cavidades superiores del corazón. El conocimiento de la anatomía de las venas pulmonares y de la aurícula izquierda es fundamental para la planeación y prevención de posibles complicaciones durante la tomografía de las venas pulmonares, procedimiento realizado para el manejo de la fibrilación auricular. Este estudio pretende caracterizar la anatomía, tamaño y forma de las venas pulmonares y determinar las variantes anatómicas más comunes de las mismas. La evaluación de la morfología de las venas pulmonares por medio de tomografía computarizada es necesaria para la realización de ablación por radiofrecuencia, dada la alta frecuencia de variantes anatómicas y presencia de ramas ostiales. Las venas pulmonares son el conjunto de venas encargadas de transportar la sangre desde los pulmones al corazón. Se trata de las únicas venas del organismo que llevan sangre oxigenada. Las venas pulmonares se originan a partir de las redes capilares de los lobulillos pulmonares y de las últimas divisiones bronquiales. Estas ramificaciones convergen hacia el hilio pulmonar en número de 4, 2 troncos paralelos al bronquio derecho y otros 2 paralelos al bronquio izquierdo. Son venas voluminosas, cortas y carecen de válvulas. A través de ellas la sangre oxigenada procedente del pulmón es transportada hasta el corazón, desembocando en la porción superior de la aurícula izquierda. Esta sangre llega al corazón luego de ser oxigenada mediante el proceso de hematosis,
que se lleva a cabo por medio de la barrera hematoalveolar en el pulmón. Bueno, los equipos utilizados en este tipo de exámenes son los equipos multicorte. En mi caso específicamente estamos utilizando un equipo de la casa comercial Siemens de 128 cortes. Las imágenes se deben adquirir con acoplamiento electrocardiográfico, SG, es decir, existe sincronización entre el latido cardíaco del paciente y la adquisición de las imágenes. Existen dos formas de adquisición, la prospectiva y la retrospectiva. En la adquisición prospectiva empleada se emite únicamente radiación después de un tiempo determinado de iniciada la onda R, generalmente durante la diástole. La principal ventaja es la reducción en la dosis de radiación recibida por el paciente, ya que solo se emiten rayos X durante un corto lapso del ciclo cardíaco. El principal inconveniente es el incremento en el grosor de corte de las imágenes, lo cual resulta inadecuado para identificar detalles anatómicos. En los protocolos de reconstrucción retrospectiva se emite radiación durante todo o durante la totalidad del ciclo cardíaco. En esta técnica, el avance lento de la mesa y por ende del paciente está diseñado para solapar las rotaciones del gantry, al mismo tiempo que se graba un trazo SG del paciente, el cual se usa para enlazar posteriormente los datos adquiridos con fases particulares del ciclo cardíaco. Esta forma de reconstrucción facilita la obtención de imágenes en puntos del ciclo cardíaco donde existen menores probabilidades de artificio por movimiento, generalmente en diástole, que es cuando menor movilidad cardíaca existe. Dándole continuidad a nuestra exposición, vamos a ver medios de contraste utilizados y dosis. El medio de contraste utilizado o de predilección, el medio de contraste yodado, pero para estudios coronarios y en este caso de venas pulmonares, debemos utilizar un medio de contraste que tenga una concentración de 350, porque esto nos va a permitir hacer un mejor realce de los vasos y de las estructuras que queremos ver. ¿Cómo lo vamos a utilizar o cómo es la manera, llamémoslo correcta? Aunque cada uno de ustedes podrá tener un protocolo diferente en cada una de sus instituciones. La forma de evaluar el tiempo o el delay que debemos darle al medio de contraste, en este caso específicamente lo hacemos con test bolus. Y el test bolus consiste en poner una pequeña dosis de contraste y hacer una marcación o una medición, como lo quieran llamar, en el punto específico que nosotros queremos ver para ver en qué momento o en cuánto tiempo obtenemos el pico más alto de contraste en ese punto. Para esto utilizamos, como lo muestra la figura del centro, 20 cc de medio de contraste y lo empujamos, como decimos en el argot, o tras él inyectamos 20 centímetros de solución salina. ¿Qué caudal? Debemos utilizar un caudal alto porque el corazón es muy rápido y nos saca o nos distribuye el contraste muy rápidamente a través del cuerpo. Por eso vamos a utilizar un caudal de inyección de 5. En algunos casos podemos utilizar hasta un caudal de inyección de 6. Recomendaciones a tener en cuenta: tener un buen acceso venoso, un yelco calibre 18, en el pliegue del codo, preferiblemente, no en muñeca ni en la radial, sino en el pliegue del codo, y probar antes de que la vena está totalmente permeable. ¿De acuerdo? Entonces con test bolus inyectamos 20 centímetros de contraste, 20 centímetros de solución salina y ahí podemos ver el tiempo. Más adelante mostraré esa gráfica cómo se hace. Y para el examen es recomendable tener 60 a 70 centímetros de contraste. Si el paciente pesa más de 90 kilos, podemos poner hasta 80 centímetros de contraste para completar 100 con lo de la prueba. Pero con 70 es más que suficiente, ya que estos equipos multicortes y específicamente con la técnica del test bolus nos ayuda a priorizar el contraste de la mejor manera posible. Igual 70 centímetros de contraste con un caudal de 5, eso va a demorar 14 segundos, y 20 de contraste 20 de solución salina, para empujarlo. Bueno, tener en cuenta el contraste que utilicemos ser de alta concentración, 350 mínimo. Utilizar test bolus para estar seguros del momento exacto de la adquisición.
Vamos a ver un poco en qué consiste el test bolus. El test bolus, designamos el corte donde queremos medir el pico de contraste, cuando esté realzado el contraste de la mejor manera, y hacemos un ROI, en este caso lo hicimos en la primera figura, sobre la aorta ascendente. Cuando lo hacemos en la aorta ascendente, garantizamos que cuando esté completamente llena la aorta ascendente, también va a estar llena la aurícula izquierda. Por eso lo hicimos ahí. Inyectamos 20 centímetros de medio de contraste con un caudal de 5 a 6 y seguidamente 20 centímetros de solución salina con el mismo caudal. Damos un retardo de 8 segundos para esta inyección y a los 8 segundos empezamos a censar con el programa de test bolus. Esto nos va a permitir, nos va a ir censando aproximadamente en 6, 8 disparos cuál fue el nivel más alto que obtuvimos. En la gráfica de abajo encontramos que llegamos a tener 157 de unidades Hounsfield en el momento donde estuvo mayor concentración de contraste, y esto sucedió a los 16.1 segundos. Recuerden que están marcados los 8 segundos que pusimos de retardo inicial. Entonces el test bolus nos garantiza en qué momento vamos a tener el nivel más alto de contraste ahí. Nos da el tiempo de retardo exacto, que son en este caso 16 segundos. Pero también dependemos de la imagen que tenemos más a la derecha de la frecuencia cardíaca del paciente. Una frecuencia cardíaca por debajo de 65 nos garantiza que el corazón está trabajando de una manera muy simultánea, y nosotros vamos a utilizar una técnica de barrido donde, que lo vimos al principio, donde solo vamos a aumentar la dosis de radiación en la diástole para siempre encontrar la misma fase de la obtención de imagen. Ya teniendo los valores del test bolus, vamos a tomar el examen, vamos a dar radiación en nuestro examen. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Adquirir en fase de inspiración sostenida, hacer un field of view bien marcado desde la carina hasta el reborde inferior del corazón, sin recortar pero tampoco sin ampliar para evitar aumentos en la dosis de radiación. Aunque los equipos modernos, los equipos multicorte ayudan a calibrar el grosor de la imagen para que nos dé una muy buena señal, el promedio está realizarlo con un kilovoltaje de 100 y un MAS de 70 aproximadamente. El tiempo de radiación va a ser 7 segundos aproximadamente, y aunque es muy corto, es necesario preparar a nuestro paciente con anterioridad, indicándole que debe tomar aire y sostenerlo. Debemos hacer ese ejercicio con anterioridad porque esto nos va a garantizar que la frecuencia cardíaca no se nos suba, sino por el contrario nos ayuda a disminuir un poco. Y la medida del contraste, el delay que debemos dar, el retardo que debemos dar, está marcado por la operación que hicimos en el test bolus, pero específicamente para venas pulmonares debemos sumarle 3 segundos más. ¿Por qué se debe esto? Sencillamente porque necesitamos que la auriculilla también se llene de contraste, y ella es un poquito más demorada en llenarse de contraste que la aurícula izquierda. Entonces la auriculilla requiere esos 3 segundos, por eso le damos el tiempo que nos dio el test bolus más 3 segundos. Después de haber hecho la radiación y la adquisición de las imágenes, que es una de las partes de mayor cuidado porque son muchos los factores externos que ayudan, mejoran o dañan la adquisición, como son los factores técnicos que colocamos en el equipo, el tiempo de retardo o delay preciso, la ayuda de la jefe o del auxiliar de enfermería que nos ayuda con la canalización y el acceso venoso para la inyección del medio de contraste, el paciente que haga la respiración de la manera adecuada, no se mueva y soporte la molestia que le produce el medio de contraste cuando éste entra en el cuerpo. Todos estos factores ayudan a mejorar, a empeorar o a sacar avante nuestra adquisición. Ahora lo importante son las reconstrucciones que debemos hacer. Y para eso la primera reconstrucción es una reconstrucción retrospectiva, y la vamos a hacer cada 10%, al 10%, al 20%, al 30%, así hasta que lleguemos al 100%. ¿Qué hace esto? Mejora notablemente la imagen, nos ayuda a eliminar de alguna manera
un poco ese movimiento propio que tiene el corazón y que nos puede generar un artificio, para poder así lograr unas mejores reconstrucciones. La fase ideal, la fase que casi siempre utilizamos, a menos que el paciente tenga una patología, es la que se obtiene en el 70%. Es donde menos movimiento hay y donde mejor se evidencia tanto la válvula tricúspide como la aurícula y sus venas pulmonares. Las siguientes reconstrucciones que hacemos es el BRT o volumen rendering de la aurícula izquierda. En las 4 imágenes que tenemos en pantalla en este momento podemos ver que se ve la aurícula con su auriculilla y las 4 venas pulmonares: la vena pulmonar superior izquierda, vena pulmonar inferior izquierda, vena pulmonar superior derecha y vena pulmonar inferior derecha. Y tomamos algunas imágenes. Algunos hacen algo que es hacer girar la imagen para que la veamos en todo el entorno, tanto de izquierda a derecha como de arriba hacia abajo, pero importantísimo tomar estas 4 imágenes. La primera que vemos acá es donde vemos claramente las 4 venas pulmonares y por detrás de la vena superior izquierda vemos la auriculilla por detrás, posterior a esta. En la segunda imagen vemos claramente cómo se ven las carinas. En este caso se ve un poco más a la derecha. En la tercera imagen, la que está abajo de primeritas, vemos un poco mejor la carina izquierda. Y por último, esta imagen nos muestra ese espacio que hay entre la auriculilla y la vena pulmonar superior izquierda, a lo cual ese espacio en este paciente está un poco cerrado, pero ese espacio lo denominamos ridge. Continuando con las venas pulmonares, acá hice un ejemplo de las 4 venas pulmonares: la superior izquierda, la superior derecha, la inferior derecha y la inferior izquierda. Estas 4 venas debemos medir lo que denominamos un ostia. El ostia o ostium, como lo llamamos algunos, se debe medir 1 centímetro distal del punto de salida del tronco. Esta medida se hace con un programa específicamente, o algunos lo podemos hacer manual, como lo vemos en la parte de abajo, donde graficamos la salida y podemos marcar el diámetro. Entonces esto nos permite decirle o informarle al radiólogo, para cuando informe, cuánto es el tamaño del ostium de cada una de las venas pulmonares, o el calibre de la vena pulmonar, si lo queremos denominar de una manera diferente. La siguiente reconstrucción son las imágenes virtuales de navegación. Estas imágenes es como si nosotros pudiéramos estar dentro de la aurícula y viéramos hacia afuera para poder ver los ostium o salidas de cada una de las venas pulmonares. En la parte superior vemos las venas pulmonares desde su imagen virtual izquierdas y en la parte de abajo las derechas. Esta imagen es de gran valor, aunque acá es muy difícil medir, pero en la reconstrucción anterior pudimos mirar o medir el calibre del ostium. En esta lo que sí nos puede ayudar a identificar son variantes anatómicas que podamos encontrar. En un momento voy a explicar algunas variantes más recurrentes que hay, pero por ahora miremos cómo se ve de manera virtual, reconstruido, como si navegáramos por dentro de la aurícula y pudiéramos ver hacia afuera cada una de las salidas, tanto de las venas pulmonares izquierdas como de las venas pulmonares derechas. Después de haber realizado reconstrucciones en BRT, medidas sobre estos BRTs, haber medido los ostium y haber hecho una reconstrucción endocavitaria donde podíamos ver o podemos ver virtualmente la salida de las venas pulmonares, sobre las imágenes puras o sobre las imágenes axiales que obtuvimos en el tomógrafo, vamos a hacer las medidas de las carinas y del ridge. Las carinas se denomina como una región que engloba los segmentos de la pared posterior de la aurícula izquierda, situados entre las venas superiores e inferiores, tanto derechas como izquierdas. En otras palabras, es ese espacio, es ese tamaño donde se bifurca cada una de las venas, tanto superior e inferior. Eso denominamos carina. Y está la carina izquierda de las venas pulmonares izquierdas y la carina derecha de las venas pulmonares derechas.
Y la otra medida es el ridge o cresta, y es el espacio que queda entre la auriculilla y la vena pulmonar superior izquierda. Ese espacio que queda ahí, es lo que denominamos ridge o cresta, y es otra medida que debemos darle a nuestro radiólogo para interpretar el estudio, o al cardiólogo, quien es la persona encargada de hacer la ablación de venas pulmonares. Ya después de haber dado un pequeño paseo por la forma de adquirir correctamente el estudio de venas pulmonares, de saber qué es una ablación, para qué se realiza este estudio y sobre todo las reconstrucciones que hacemos nosotros los tecnólogos o licenciados en radiología como información para el médico radiólogo pueda informar este tipo de estudios, vamos a ver algunas variantes anatómicas que son muy comunes encontrar en las venas pulmonares. Cuando adquirimos este estudio nos encontramos con que cada ser humano, cada persona tiene alguna variante anatómica. Un gran porcentaje de las personas normales, o sea que tienen sus 4 venas pulmonares, pero existen algunas variantes anatómicas fisiológicas que están dentro de los parámetros de normalidad, pero que hay que saber reconocer. La primera de ellas es la que estamos viendo en este momento en pantalla, y es lo que se denomina un ostium común izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Que sencillamente no hay una bifurcación en el momento en que nace las venas pulmonares, sino que nace un tronco, y de este tronco sí se bifurca la vena pulmonar superior izquierda y la vena pulmonar inferior izquierda. Esta es una patología o una variante anatómica muy común, lo pueden ver ustedes en las imágenes, donde de la aurícula sale es un tronco, y de este tronco se bifurcan las dos venas pulmonares. Otra de las variantes anatómicas muy recurrentes es encontrar venas accesorias y ramificaciones tempranas. ¿Qué son venas accesorias? Sencillamente fuera de las 4 son de calibre menor, pero están ahí, una vena accesoria. En este caso lo tenemos al lado derecho, la pueden ver ustedes que salen las dos venas al lado y lado, pero sale una accesoria como de frente. Eso es una variante anatómica. Y otra variante anatómica son ramificaciones tempranas. Es cuando sale normalmente la vena pulmonar, pero en la raíz, en el punto donde nace la vena pulmonar, automáticamente nace otra ramificación o otra venita por ese lado, y se denomina ramificaciones tempranas. En este caso, en estas imágenes específicamente, podemos observar que tenemos una vena accesoria en el lado derecho, y en el lado izquierdo, como anterior a la auriculilla, estamos viendo una ramificación temprana de la vena pulmonar superior izquierda. Este es otro ejemplo de una vena accesoria derecha, ya no en el frente de la aurícula como lo vimos en el caso anterior, sino que está por medio de las dos venas pulmonares derechas, y esto ocasiona que ya no tengamos una sola carina derecha, sino tengamos dos carinas derechas. Esta es otra variante anatómica recurrente que encontramos. Como datos importantes, es importante decir que la fibrilación auricular es una patología que se asocia a aumento del riesgo cardiovascular, por lo que su tratamiento curativo es fundamental. El aislamiento de venas pulmonares, denominado AVP, consiste en la formación de una cicatriz a nivel de las venas pulmonares o de la pared posterior de la aurícula izquierda, que bloqueen la transmisión eléctrica, de donde se originan hasta el 70% de focos arritmogénicos ectópicos, causante de la fibrilación auricular. Este procedimiento es utilizado con mayor frecuencia en pacientes con fibrilación auricular paroxística o persistente, sin respuesta al manejo de cardioversor con medicamentos. Desde el advenimiento del interés de los electrofisiólogos por la anatomía venosa pulmonar, se ha observado que la morfología considerada usual de dos venas pulmonares derechas y dos venas pulmonares izquierdas superiores e inferiores es menos frecuente que la conocida previamente, haciendo necesario un estudio imagenológico en cada paciente previo a la realización de la AVP o aislamiento de venas pulmonares. El conocimiento de la morfología de las venas pulmonares se necesita dentro de la planeación de la técnica a utilizar.
para escoger los catéteres que deben ser usados, determinar los sitios de ablación y cuáles de estos ostium no podrían ser sometidos a aislamiento por el riesgo de estenosis venosa pulmonar. Es importante conocer entonces la anatomía más común y las variaciones propias de nuestra población, para que de esta manera estandarizar este procedimiento dentro de las diferentes instituciones. ¿Y quiénes son los llamados a hacer esos estudios? A dar esa información, a hacer exámenes pertinentes, los tecnólogos o los licenciados en radiología que en su diario vivir y en su diario trabajar utilizan un tomógrafo multicorte. Esto no solo lo deben hacer en hospitales especializados en cardiología, sino debe ser un examen que podamos realizar todos los tecnólogos o licenciados en radiología que tienen acceso a un equipo multicorte. Muchas gracias.